Muy buenas tardes, mi nombre es Lady Serpa. El día de hoy me encuentro en compañía de Jennifer Aparicio y Mayra Carrasquilla. Somos estudiantes del programa de licenciatura de la Universidad del Magdalena. Queremos compartir con ustedes 3 tipos de trabajos que podemos desarrollar en nuestro quehacer pedagógico. Estos son secuencia didáctica, proyecto pedagógico y proyecto de intervención. Queremos hablar un poco sobre su concepto, sus características, sus diferencias y sus semejanzas. Secuencia didáctica. Aquí el autor nos lo define como lo siguiente, que es un conjunto de actividades ordenadas, estructuradas y articuladas para la consecución de un objetivo específico, en este caso en el campo laboral. El término secuencia didáctica ha sido de confusión por muchos docentes con un término que conocemos que es la planeación. Suele confundirse a menudo, pero una vez que identifiquemos las características de cada una, nos daremos cuenta de que no son iguales. Entonces, cuando hablamos de secuencia didáctica, nos referimos específicamente a una creación de escenarios de aprendizaje que permiten abordar saberes específicos dentro del aula de clase, y estos saberes los propone el docente. La secuencia didáctica, como su nombre lo indica, trabaja de manera consecutiva, y esta trabaja en un área del conocimiento específico que puede ser matemáticas, lenguaje, ciencias y demás. Y además, esta tiene una particularidad que tiene un hilo conductor, es decir, una clase la lleva a la otra, todo con el fin de llevar a la construcción de un saber, en este caso un saber específico. Este tiene 2 dimensiones. Las dimensiones son 2, profundidad y continuidad. La profundidad hace referencia a la complejidad que el docente va desarrollando en cada una de las actividades, es decir, el día 1 presenta el tema, y a medida que vayan pasando los días y las sesiones de trabajo con los estudiantes, el docente va complejizando y va entrando en una explicación de saberes más profundos. Y la continuidad hace referencia al hilo conductor que debe tener una clase y otra. Otro concepto es el proyecto pedagógico. Es común en todos los ámbitos y niveles educativos. Cuando hablamos de un proyecto pedagógico, hace referencia al conjunto de acciones para alcanzar un objetivo que beneficie a la institución educativa, sea que esté o no relacionado con el plan de estudios. Un proyecto se trabaja de manera transversal, es decir, con un enfoque de enseñanza global. Su tiempo de duración varía de acuerdo al cronograma de las actividades que estén planteadas en él. Estas pueden durar desde 1 mes hasta 5 o 6 meses. Estos proyectos surgen de acuerdo a una necesidad que se evidencia en una institución. Deben diseñarse, proponerse, implementarse, ejecutarse y evaluarse. Un ejemplo de esto fue el proyecto pedagógico realizado en la práctica pasada, la práctica de Instituciones Educativas 1, llamado Mi Amiga la Naturaleza, en el cual se buscaba crear conciencia ambiental en la comunidad educativa. Además, al ser transversal, trabajamos con cuentos, colores, conteos, formas, entre otros aspectos, a partir de este proyecto. Bueno, como último tenemos el proyecto de intervención. El concepto nos dice que se entiende que un plan o proyecto de intervención consiste en un conjunto de acciones sistemáticas, planificadas, basadas en necesidades identificadas y orientadas a unas metas, como respuesta a esas necesidades. Es decir, un proyecto de intervención describimos todo detalladamente en qué y a quién va dirigida. Otra característica más que al final nos llevan a ver los resultados. Todo esto nos lleva al qué, el por qué, el para qué y el cómo. Un ejemplo es en nuestra práctica, en nuestra primera práctica. Aquí activamos un plan de intervención dirigiéndonos a una población específica. En mi caso fue trabajar con mamás gestantes y niños lactantes. ¿Cómo me doy cuenta yo de esa problemática? Bueno, yo me di cuenta de esta problemática cuando, cuando apliqué una ficha de caracterización donde arrojó una dificultad en ese centro, por lo cual de una vez activé mi plan de intervención por medio de distintas actividades
que me llevaron a mejorar dicha dificultad. Otro dato muy importante de este proyecto de intervención es que no solo lo podemos aplicar en el campo educativo, sino que también lo podemos aplicar en lo social. Les presentamos un cuadro comparativo en donde podemos identificar claramente las características, lo que caracteriza y diferencia una secuencia didáctica, un proyecto pedagógico, un proyecto de intervención, y al final concluimos con las semejanzas que tienen cada uno. A ver, iniciamos con la secuencia didáctica. Estas son las características. Una secuencia didáctica contiene un nombre de la secuencia. Este nombre se da de acuerdo a la temática que el docente vaya a trabajar. Por ejemplo, los números. Entonces el docente elige un nombre creativo para esa secuencia didáctica. Debe escoger un nivel de escolaridad. En este caso podría ser preescolar, primero, segundo, de acuerdo al nivel en el que el docente se encuentre elaborando. Deben escoger unas habilidades a desarrollar. Esas habilidades a desarrollar hacen referencia a qué destrezas quiero que mi estudiante desarrolle durante el proceso de desarrollo de la secuencia didáctica. Estas habilidades pueden ser cognitivas, sociales, comunicativas, pueden ser estéticas, entre otros. Seguidamente están los objetivos de aprendizaje. Estos objetivos de aprendizaje, ¿qué son? Es lo que queremos que nuestros estudiantes aprendan con el desarrollo de esta secuencia didáctica. En este proceso de objetivos no solamente es uno, pueden ser muchos. Si ustedes tienen una secuencia didáctica muy compleja para desarrollar, pueden ser hasta 10 objetivos si es necesario, pero lo ideal es que se cumplan. Abajito están unos ejes temáticos. Esos ejes temáticos hacen referencia como a los subtemas que vamos a desarrollar en la secuencia. Por ejemplo, si vamos a trabajar los números, en la primera clase vamos a hacer una apertura de los números, ya después vamos a trabajar número 1, número 2, número 3. Depende del tema que ustedes vayan a escoger, así serán los ejes temáticos. Y están unas acciones de aprendizaje, que estas son las acciones, es decir, lo que tú vas a hacer para que esos objetivos que te propusiste de la secuencia se desarrollen. Por ejemplo, si vas a hacer salidas de campo, si vas a hacer creaciones de cuento con los niños, o sea, depende de que vayamos a desarrollar. Posteriormente pasamos a unas fases, 3 fases que tiene una secuencia didáctica. La apertura son todas esas actividades que vamos a desarrollar, pueden ser 1, 2, 3, dependiendo de la complejidad, que vamos a desarrollar durante el desarrollo de la temática. Son esas actividades que al niño le van a permitir como explorar esos conocimientos, te van a permitir mirar los saberes previos que los estudiantes conocen. Está la fase de desarrollo, que son esas actividades fuertes, que es donde tú le vas a enseñar al niño la temática específica que has elegido, junto con los ejes temáticos. Pueden ser 5 o 6 actividades, algunas pueden ser menos, otras pueden ser más. Y finalmente las actividades de cierre. Estas actividades te van a permitir a ti evaluar si esas otras actividades que tú desarrollaste durante toda la secuencia temática permitieron alcanzar los objetivos. Esto más que todo van inclinadas hacia el proceso de evaluación. Y por último tenemos unos referentes de calidad. Estos referentes de calidad son, digamos, los DBAs, es el soporte teórico que pudiera tener. Son los DBA, las mallas curriculares, las dimensiones que vas a desarrollar, entre otras. Una vez finalicemos esto, como un proceso de autoevaluación, vamos a organizar nuestras fortalezas y debilidades. Estas fortalezas y debilidades la vamos a describir de acuerdo a todo lo desarrollado durante nuestra secuencia didáctica. Bueno, ahora sigue el proyecto pedagógico. Este se caracteriza por iniciar pues con una introducción, que es donde se da una corta explicación acerca de la temática que se va a abordar. Luego sigue la identificación del problema. Aquí se describe toda la problemática. Estas van de acuerdo a las necesidades que se observan en el plantel educativo. También tiene unos objetivos. Se debe describir uno general y otros específicos, pues de acuerdo a todo lo que queremos trabajar. La justificación se plantea el por qué debemos desarrollar este proyecto. Luego sigue el marco teórico, que es el soporte del proyecto, donde se basa en lo que dicen autores que respalden, estudios que respalden este proyecto. Luego sigue la metodología, que es la forma en la que se va a abordar dicho proyecto. En el cronograma se describen
o se establecen los tiempos en los que se van a llevar a cabo cada una de las actividades. Y en las actividades, pues se detalla cómo se van a ejecutar todo lo que se está planeando en el proyecto. Luego siguen las evidencias, que es donde van las fotografías o los videos de todo lo que se va haciendo en el aula o fuera del aula. Y luego siguen los resultados y para finalizar las conclusiones, que es donde se describe si el proyecto funcionó o no funcionó. Bueno, por último tenemos las características del proyecto de intervención. En este encontramos la introducción, que es todo lo que vamos a encontrar en nuestro proyecto. En la justificación son las razones por las cuales se hace el proyecto. En el planteamiento del problema, aquí hacemos una breve descripción de la problemática encontrada. Objetivos generales y específicos es lo que yo quiero lograr. En el marco teórico, aquí nos basamos en las teorías que utilizamos para desarrollar un argumento. En la propuesta es qué vamos a hacer para solucionar ese problema. Por un ejemplo, por medio de una cartilla, de un libro, de láminas. El contexto, bueno, aquí debemos de tener en cuenta el contexto, si lo vamos a desarrollar en instituciones, fundaciones o si son niños con discapacidad. En la metodología es cómo lo voy a trabajar. Ejemplo, yo cómo voy a trabajar esa cartilla. En los objetivos de la metodología es pues lo que voy a lograr, en este caso, con la cartilla o con otra actividad o herramienta que vayan a utilizar. El cronograma y las actividades es las actividades que van a realizar, si las van a realizar en una semana, en 2 semanas, en un mes, eso ya es decisión pues. En los recursos que voy a utilizar para ejecutar esas actividades y las conclusiones, bueno, ya aquí es como lo que ya arrojó. A ver, finalmente, una vez identificamos las características y las diferencias, lo que diferencia cada tipo de trabajo, cada secuencia, cada proyecto pedagógico, cada proyecto de intervención, reunimos unas semejanzas, es decir, lo que tienen en común. Ya vimos lo que tienen diferente, vamos a ver lo que tienen en común. ¿Qué tienen en común? Estas 3 propuestas, obviamente, llevan un nombre. Independientemente de qué vayan a desarrollar en cada una, llevan un nombre. Van dirigidas a una población específica, pretenden desarrollar unos objetivos claros. Independientemente de a qué población vayan, tienen unos objetivos claros, tienen unas fases, tienen un proceso, llevan una estructura diferente, contienen una actividad a desarrollar para lograr un objetivo planteado, contiene un respaldo teórico que de alguna manera justifica su ejecución, presenta un resultado final, que es un aspecto bien importante, que presenta un resultado final y contiene una metodología de trabajo. Bien, esto ha sido todo. Muchas gracias.